Bienvenidos a una nueva temporada de Tu Corazón y el Dinero. Chacho, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, mira, y en esta nueva temporada queremos tratar un tema que tenemos tiempo viéndolo, tiempo deseando dedicar episodios a estos, y es el tema de las finanzas, mis finanzas y la iglesia. Queremos saber de los aportes del cristiano a la obra de Dios, al ministerio, cómo se deben de hacer, qué cantidad, etcétera. Y queremos comenzar por ahí. Sí, y como dices, teníamos tiempo queriendo tratar un tema como este porque hemos notado que hay confusión al respecto. Hay algunos creyentes, algunos hijos de Dios que no saben con precisión cómo es que se supone que yo aporte, cuáles son mis compromisos con la obra de Dios, con la iglesia. Y lamentablemente, en medio de esa confusión, muchas cosas se hacen de manera incorrecta. Y cuando tú usas la palabra confusión en la mente de muchos creyentes, ¿a qué tú te refieres? ¿Cómo alguien puede tener confusión al respecto? Sí, bueno, en este tema en particular, por un lado, hay gente que sencillamente ignora la enseñanza bíblica con relación a este tema de cómo aporto a la iglesia, cuáles son mis deberes, si es que hay alguno, y cómo hacerlo. O sea que la ignorancia es una de las razones de la confusión. Y por otro lado, además de la ignorancia, hay que sumarle que hay mucha enseñanza distorsionada alrededor del tema de los aportes a la iglesia. Así lamentablemente. Y esa enseñanza distorsionada se aprovecha y florece en medio de la ignorancia que existe. Entonces, por esos dos motivos, ya sea por ignorancia o por enseñanza distorsionada, es que hay una gran confusión en muchos creyentes de cómo es que se supone debemos hacer los aportes a la iglesia y qué es lo que me corresponde hacer, etcétera, etcétera. Exacto, Chacho, y específicamente la parte de enseñanzas distorsionadas es lo que nosotros queremos abundar quizás en los primeros 2 episodios de esta nueva temporada. Y hablando de esas distorsiones en enseñanza, ¿a qué tú te refieres específicamente cuando dices que una enseñanza ha sido distorsionada o es distorsionada? Bueno, considerando que la Biblia es nuestro parámetro, nuestra norma de vida en todos los aspectos. Cuando yo digo que hay enseñanza distorsionada, obviamente a lo que me estoy refiriendo es que hay enseñanza que se aleja de la instrucción bíblica, que no es consistente con la instrucción bíblica. Y dado eso, entonces, estas enseñanzas se dan y se dan de manera errada, usando pasajes sacados fuera de contexto, haciendo aplicaciones incorrectas de muchos pasajes, que lleva entonces a que estos maestros que hacen estas enseñanzas, que dan estas enseñanzas, manipulan y llevan a la gente a dar con las motivaciones incorrectas. O sea que a eso yo me refiero con enseñanza distorsionada, un mal uso de la palabra en este tema del aporte a la iglesia. Sí, y hablemos un poco de eso, Chacho. Hablemos un poco de quizás poner algunos ejemplos y hablar un poco de este movimiento y su origen. Y tenemos entendido que este movimiento llamado Evangelio de la Prosperidad, que es quizás el movimiento que enseña todas estas distorsiones, tuvo su origen en los Estados Unidos y con varios evangelistas o televangelistas más bien, que comenzaron campañas, prédicas, ¿qué te digo? Sermones, con todo este contenido cargado, quizás tenemos que llamarlo así, de manipulación a las personas para sacar de ellos entonces provecho. Y eso es lo que se denomina hoy en día el Evangelio de la Prosperidad. Sí, o sea, quería mencionarte ahí, Charvela, que tal y como indicas, estas distorsiones que hemos mencionado que se dan en el ámbito de las peticiones de recursos y del aporte de los cristianos a la obra de Dios, más o menos se aglutina alrededor de este cuerpo de enseñanza que tú has denominado, o se denomina Evangelio de la Prosperidad. Sí. Ciertamente, y es algo que hay cristianos y hay iglesias incluso que han sido influenciadas por este movimiento, que incluso desconocen que esas enseñanzas que han adoptado y que han sido de influencia para ellos, provienen de este movimiento y de este grupo de enseñanzas, lamentablemente, que tiene muchísimos contenidos distorsionados, lamentablemente. Y ese es el deseo de nuestro episodio de hoy. Si alguna persona se encuentra dentro de alguna de esas iglesias de forma amorosa, poder quizás traer verdad a su mente y verdades en las que ellos puedan meditar, escudriñarla
por lo que dice la palabra y ver si esto es verdad y quizás salir de una corriente a la cual entendemos nosotros no es bíblica y no se corresponde con los principios de Dios. Pero hablando de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, sería bueno como definirlo. Y nosotros nos topamos con un ministerio que se llama Lausanne, creo que lo pronuncié bien, que define lo que es Evangelio de Prosperidad, y me gustaría leerte lo que ellos dicen. Sí. Dicen así: este evangelio afirma que los creyentes tienen el derecho a recibir las bendiciones de salud y prosperidad, y pueden obtener tales bendiciones mediante las confesiones positivas de fe y la siembra de semillas, al pagar fielmente los diezmos y las ofrendas. El grado de bienestar y adquisición material suele equipararse con la aprobación o bendición de Dios. Ahí te mezclé, Chacho, una serie de palabras que quizás a nuestros oídos son muy conocidas, como el tema de la prueba de fe, la semilla, el siembra y cosecha, y todo ese movimiento que tiene incluido esos ingredientes. Este movimiento, o más que movimiento, Lausanne, que tú citaste, es un ministerio. Es un ministerio de alcance evangelístico, de alcance misionero a escala mundial. Correcto. Y ellos, en vista de que están ubicados en múltiples regiones en el mundo, notaron la presencia, la influencia del Evangelio de la Prosperidad en muchas de las regiones en las que ellos ministran. Y ellos entonces hicieron un estudio acerca del Evangelio de la Prosperidad y la influencia que ha tenido en la iglesia cristiana hoy en día. Y de ahí es que tú citaste la definición que ellos ponen. Correcto. De hecho, hay otro autor de nombre Gordon Fee, es un líder pentecostal muy reconocido, muy respetado dentro de los líderes pentecostales que respetamos también. Y él decía acerca de este evangelio de la prosperidad, lo primero que decía es que primero no es ningún evangelio, porque no trae las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. El mensaje de la cruz. Exactamente. Y él decía, en su forma más descarada, decía Gordon Fee, el evangelio de la prosperidad dice, sirve a Dios y vuélvete rico. Wow. Y esa es la esencia básica del evangelio de la prosperidad, que Dios se enseña, que Dios quiere la prosperidad material de prácticamente todos sus hijos o de todos sus hijos. Y no solo eso, sino que la mayoría también de estas iglesias donde se ha introducido el evangelio de la prosperidad enseña la sanidad física, la aventura social, la dicha en el aquí y en el ahora como parte de las bendiciones de Dios, como parte de los derechos que un cristiano tiene como hijo del rey. Y de hecho, no solamente entonces se enseña eso, que estos son mis derechos, algo a lo que yo puedo acceder, sino que entonces hay leyes, supuestas leyes, vamos a ponerlas entre comillas, que operan para yo activar estas bendiciones, correcto, para yo recibir estas bendiciones. Siempre y cuando yo obedezca estas leyes y siga estos no sugerencias, sino estas recetas, yo voy a lograr entonces estas bendiciones que el Evangelio de la Prosperidad dice que nosotros tenemos derecho. Por ejemplo, y tú mencionabas eso, de hablar de algunos ejemplos específicos, y vamos a hablar de aquellos que fueron los pioneros en estas enseñanzas, más que de los que están ahora, porque le vamos a dejar eso al discernimiento de nuestros oyentes. Cada quien pueda discernir quiénes son. Pero estos pioneros que ya fallecieron, pues dejaron algunos ejemplos de qué estamos hablando. En el caso de Oral Roberts, muy conocido, que es uno de los primeros que comenzó a hablar de manera enfática y sistemática del Evangelio de la Prosperidad, de esto de que Dios te quiere rico, etcétera, sobre etcétera. Todo creo que el de la siembra y cosecha, él fue uno de los primeros. Exactamente. Él decía, y era una de sus enseñanzas básicas, que todo lo que Dios hace comienza con una semilla. Correcto. Él tomaba Génesis 8, versículo 22, que lo voy a leer, donde dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano del invierno, el día y la noche, nunca cesarán. O sea, que siempre que haya cosecha, y él decía, ahí sembrar. hay una enseñanza de que siempre habrá siembra y cosecha. Y él de ahí derivaba, y de otros pasajes, pero este era uno de sus fundamentales, de ahí derivaba lo que él denominó
la ley de la siembra y la cosecha, las semillas de fe. Yo siembro una semilla de fe y yo espero de Dios que Dios la multiplique, que Dios la bendiga. Y luego de esta semilla de fe, entonces, de esta doctrina de la semilla de fe, él también concibió otra enseñanza de la espera tu milagro, de que si tú siembras una semilla de fe, tú tienes que esperar un milagro de parte de Dios. Y tenía un programa muy conocido, muy famoso, tanto en la televisión como en la radio, que se llamaba precisamente Espera un milagro. Este autor o maestro llegó al colmo en una ocasión, en el año 1987, en enero, él afirmó que Dios le había revelado, y hago un paréntesis aquí, es muy común en los maestros de la prosperidad tener estas charlas especiales con Dios. Ellos reportan muchas veces que Dios me dijo, que Dios me reveló, sí. y le dan entonces una especie de ropaje divino a lo que ellos están diciendo. Él decía que en enero del 87, Dios le mostró que si él no levantaba $8 millones para un proyecto que él tenía en ese momento, Dios le iba a quitar la vida en marzo de ese año. Y que si el 1 de abril no tenía ese dinero, él iba a morir. Obviamente una práctica de manipulación, clarísima. Hubo un individuo que le dio el dinero, un apostador que le dio el dinero, que creyó y que cayó en su manipulación. Sí. Y ese es el tipo de enseñanzas que nosotros vemos en este movimiento. Y a mí me sorprende que alguien pueda enseñar estas cosas de esta manera, hacer este tipo de declaraciones sin hacer uso correcto de los pasajes bíblicos y que la gente siga creyendo en ellos. Y sumándole a eso, aparte de tener enseñanzas que salen de la nada, sin ningún fundamento, tienen usualmente vidas llenas de excentricidades. Claro, no, como que no llama la atención eso quizás a muchos de sus seguidores. Exactamente, de excesos, de lujos, y lo justifican con estas enseñanzas de que somos hijos del rey, claro, y demás. Y son cosas públicas, sí. Y algunos de esos maestros pues lo tenemos entre nosotros hoy, claro que sí, lamentablemente. Exactamente, y no sé si vale la pena de recalcar que no hay pecado alguno en tener posesiones, sino el amor a esas posesiones y quizá el mal manejo de esas posesiones, ¿cierto? Claro, porque si hay algún pastor que ha sido prosperado económicamente, no hay pecado en eso, siempre y cuando él maneje sus finanzas de una forma íntegra y sin usar los recursos del otro para eso. No, y también el tema del mensaje, o sea, el mensaje no puede ser... Exacto. Y no debe ser que el mensaje de la Biblia es que Dios quiere que tú seas prosperado siempre. Ese no es el mensaje. Eso vamos a hablar en un episodio posterior. Correcto. De eso, pero ciertamente no, la riqueza no es pecado en sí misma. Mis emociones y mis sentimientos hacia la riqueza es lo que me conduce al pecado. Pero ciertamente estos ministerios de la prosperidad y estas enseñanzas lo que conducen al creyente es a buscar más muchas veces lo que Dios puede dar que lo que Dios es. Exactamente. Y desviamos la atención entonces a las bendiciones y no al dador de las bendiciones, correcto, que es nuestro Dios. Es excelente, Chacho. Y fíjate, aunque vemos que esto quizás Oral Roberts en el 50 quizás tuvo su movimiento, pero esto no es algo nuevo. Y la Biblia escrita, Nuevo Testamento escrito hace más de 2000 años, nos dice y nos habla de personajes similares. Es increíble cómo hace 2000 años el apóstol Pablo habla de personas con esta misma práctica. Y yo quiero leerte Tito 1, del verso 10 al 11, y lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente para traer quizás algunas palabras más explícitas, y luego quiero que me lo comentes. Y mira lo que dice la palabra de Dios hace ya mucho tiempo. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Engañan a otros. Qué bueno que te lo sabes. Sí. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza, que es lo que vemos hoy, una falsa enseñanza, alejan a familias enteras de la verdad. Y mira cómo termina. Y solo lo hacen por dinero. Como lo mismo que estamos viendo Exactamente. Ahora. O sea, fíjate que ahí Pablo le advierte a Tito que hay falsos maestros
o maestros que están enseñando falsedades. Engaños. En este caso era que había que circuncidarse para ser salvo, o sea, que era necesaria una obra para yo ser salvo, y eso descalifica el sacrificio suficiente de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y dice al final que lo hacen por dinero. En este caso, ellos no están enseñando el evangelio de la prosperidad, queremos resaltar eso. Exacto. Pero ¿por qué ellos enseñaban eso? ¿Por qué era que ellos enseñaban que la circuncisión era necesaria para ser salvo? Porque eso era lo que los judíos entendían en el primer siglo, y había muchos judíos que le era difícil despegarse de su tradición. Entonces, ellos querían escuchar eso, que la circuncisión era necesaria. Ellos querían incluso que los gentiles se circuncidaran. Entonces, estos maestros predicaban y enseñaban lo que la gente quería escuchar. Correcto. Y lo hacían por dinero. Hoy en día no tenemos este dilema de atadura con la circuncisión, no tenemos correcto. ese dilema. Pero ¿qué es lo que la gente quiere escuchar en nuestros días? Bueno, es una generación materialista, es una generación hedonista que lo que quiere es la vida placentera, cómoda, confortable. En esta generación el evangelio de la prosperidad es como el traje hecho a la medida para una generación materialista. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Que Dios prospera, que Dios te hace rico, que Dios te quiere a ti cómodo, confortable. Bueno, pues eso enseñamos, y lo hacen como lo hacían en el primer siglo los falsos maestros. Lo hacen por dinero, muchos de ellos. Y en eso es que estamos verdaderamente. Ciertamente esto no es algo nuevo, es algo que lo vemos desde los principios, desde el principio de la iglesia, como la verdad es distorsionada, es manipulada para beneficio de los manipuladores, lamentablemente. Y mira, hay muchos versículos, podemos citar varios, pero quiero mencionar otro porque me parece interesante lo que dice el apóstol Pablo igual, pero esta vez a Timoteo, en 1 Timoteo 6, del 3 al 10, y le dijo a él que estas enseñanzas, lo que buscaban era, estos maestros buscaban mostrar sumisión a Dios. Mostrando esa sumisión a Dios, lo que ellos querían era procurar un medio para ellos enriquecerse. Y me llama mucho a la atención la palabra mostrando sumisión, porque ¿qué significa eso? Bueno, yo entiendo, tú me corriges, pero entiendo que es mostrar esta piedad, este quizás conocimiento de la palabra de Dios, que muchos predicadores de la prosperidad usan estos versículos con una autoridad que tú sientes miedo a cuestionarlo, porque tú entiendes que saben y tienen mucho conocimiento de otros versículos y te los conectan y tú dices, wow, yo no tengo ese conocimiento, no lo puedo cuestionar. O simplemente personas o maestros como si fuera una pantalla de vida para mostrar cierta santidad o devoción al Señor, pero que en realidad su corazón lo que está es buscando enriquecerse, usar esa santidad, esa devoción para engañarte, básicamente. Exactamente, es un ropaje, como yo decía hace un momentito, que muchos de ellos pues hacen. Y queremos hacer la aclaración, es bueno aclarar más bien, que no toda iglesia o maestro que haya sido influenciado por alguna de estas enseñanzas es un falso maestro. No estamos diciendo eso. Sí, si no lo sigue, o sea, tú dices influenciado, claro, que ya se apartó. No, que haya sido influenciado de alguna manera y que haya introducido algunos elementos de estas enseñanzas a su cuerpo doctrinal. O sea, que lo crea, que crea alguna de estas cosas. O sea, a veces... Por ignorancia, como tú decías al principio. A veces principio. Por un tiempo, aún los hijos de Dios podríamos ser confundidos, ¿entiendes? Sí. En algunas cosas. Pero Dios nos mostrará la verdad y nos hará regresar al camino. Pero sí, ciertamente hay muchos maestros y predicadores de la prosperidad que ciertamente son, como dice el apóstol Pablo, son falsos maestros. Y sus iglesias no son iglesias estrictamente hablando. Y como tú dices, en 1 Timoteo, tanto a Tito como a Timoteo, Pablo les advirtió de esta gente, les advirtió que hacían las cosas por dinero. Y como tú leíste en el versículo 6 de 1 Timoteo, del 3 al 10, al final dice que muestran una aparente sumisión, una sumisión a Dios, con el propósito de enriquecerse, o sea, con el propósito de venderse a sí mismos como gente piadosa para que la gente les crea. Es algo realmente peligroso y que tenemos que estar advertidos de esta situación. Correcto, Chacho. Y ya pasando a otro punto en este episodio,
a tu entender, tú también como pastor y que has visto tantas cosas en el pueblo de Dios, ¿qué efectos tú entiendes que ha tenido estas enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad en la iglesia, dentro de la iglesia? Sí, efectivamente la falsa enseñanza siempre destruye, siempre daña, siempre afecta. Y es evidente. Yo creo que mis observaciones van a ser hasta cierto punto obvias para muchos, pero hay que mencionarlas, porque quizás para otros no son tan nuevas, obvias. Quizás son nuevas. Por un lado, yo he visto un efecto que estas enseñanzas han tenido, estas enseñanzas de la prosperidad han tenido sobre la credibilidad de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana. O sea, mucha gente que está afuera, que no es creyente, que no es religiosa, ve a estos grupos y a estos predicadores y a estos maestros, que muchos de ellos tienen programas de televisión, tienen incluso muchos seguidores en las redes sociales y demás, y pequeños videos donde se habla de esta prosperidad material, de esta riqueza, de reclamar estas bendiciones, de declarar victoria, de declarar riqueza sobre tu vida, de declarar cosas positivas sobre tu vida. Y vemos estas cosas en las redes, en los medios y demás. Y los que están afuera dicen, pero esta gente lo que son es unos materialistas. Están buscando lo mismo que lo que el mundo está buscando. O sea, el mundo está en una búsqueda incesante y desenfrenada por cosas materiales. Y cuando vemos adentro de estas iglesias, la gente lo que ve, esta gente está buscando la misma cosa. O sea, pero con Dios. Y más que esto, supuestamente, ¿no? Estos maestros son muy populares en la televisión. Sí, claro. Tienen un gran alcance televisivo. Sí, claro, ¿no? Porque es indudable que tienen grandes capacidades de organización, tienen un magnetismo, tienen un liderazgo que es indudable. Sí. Pero lamentablemente sus enseñanzas son desviadas del centro de la palabra de Dios, que es Cristo, y es su cruz, y es su sacrificio, y es la muerte a uno mismo. Entonces esto es lo primero que yo he visto. Sí. Se ha afectado a la iglesia porque se ha cuestionado su credibilidad producto de estas enseñanzas. Y hay cierto escepticismo en la gente cuando tú le mencionas iglesia evangélica. Siempre dicen, mi dinero. Sí, claro. Por la cantidad de engaños que hay. Exactamente. Entonces ese es el primer efecto. Obviamente también hay un efecto sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia real, sobre los verdaderos hijos de Dios, vamos a ponerlo así. Cuando digo hijos de Dios, debería entender que son verdaderos hijos de Dios, pero quiero hacer la salvedad, que hay gente en iglesias que no son hijos de Dios, y hay iglesias de este tipo que no son iglesias, lamentablemente, que son grupos humanos en búsqueda de un propósito, de un objetivo en la vida, pero no son iglesias estrictamente hablando. Pero dentro de la iglesia de Dios real y genuina hay muchos hijos de Dios que han sido engañados, abusados, y han sido enseñados que si tú le das a Dios y que si tú le pides a Dios de cierta manera y que si tú reclamas ciertas cosas y que si tú declaras ciertas cosas, Dios te va a conceder, Dios está obligado a que si tú pactas con Dios, eso se va a dar. Y cuando las cosas no ocurren como ellos esperaban, como se les ha dicho que ocurre, muchos de ellos se han decepcionado, muchos de ellos se han airado contra Dios. Muchos de ellos han cuestionado a Dios. Muchos de ellos han cuestionado su fe, porque entonces se le dice que le faltó fe. O que está en pecado. Que le faltó devoción, que le faltó entrega, o que está en pecado. Sí. Y entonces sus vidas espirituales sufren. Y tienden a alejarse. Exactamente. O sea que el evangelio de la prosperidad afecta la iglesia, tanto desde los que están afuera como de los que están adentro. Lamentablemente. Es algo que necesariamente tiene que ser denunciado, tiene que ser advertido, y tenemos que cuidarnos también nosotros en qué estamos creyendo y qué estamos abrazando. Así es, Chacho, muchas gracias. Vamos a cerrar este primer episodio aquí, pero a ustedes que nos están escuchando o observando, te animamos a buscar nuestro próximo episodio donde vamos a seguir abundando sobre estas cosas. Ya sabes que si nos estás oyendo por vía de un podcast, también está el video disponible en el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Nos vemos en una próxima entrega.